Ojo Crítico, Radio Nacional, Juan Carlos Morales. Por las fronteras de Europa, un viaje por la narrativa de los siglos XX y XXI, el atlas literario, personal y emotivo de la profesora, traductora y escritora Mercedes Monmany. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el Ojo Crítico. Buenas tardes, estoy encantada. Háblenos del punto de partida de esta obra monumental, de esta invitación suya a descubrir lo mejor de 300 grandes autores europeos, escrito más desde la pasión crítica que desde una vocación academicista. Pues de partida hay una pasión, evidentemente, que es la literatura, y hay una parte biográfica mía también. Yo he vivido en Barcelona, nací allí, pero tenía parte de la familia en Francia. Mi abuela estaba en los primeros lugares después de la frontera, en la zona de Perpiñán, en el Rosellón. Toda mi familia estaban desperdigados por allí, por distintos lugares, en Cerver, en Banyuls, en Perpiñán, y entonces estábamos acostumbrados desde pequeños a cruzar la frontera. Y esto hay que decir que en los momentos que yo la cruzaba, cuando yo era pequeña, aquí había un régimen distinto al resto de los países vecinos, bueno, salvo Portugal, europeos. Un niño no sabe todavía la diferencia entre democracia y dictadura, pero percibe un mundo distinto. Yo llegaba allí a aquella casa, había enciclopedias de la Primera Guerra Mundial, había recuerdos, sables en las paredes, retratos de militares, y enseguida percibes que hay unas guerras, hay Primera y Segunda Guerra Mundial, que los españoles no hemos participado. Luego había la sombra de la guerra nuestra, de la guerra civil, a través de mi familia de España. Quiero decir que hice un pequeño homenaje a esto, a un niño que aficionado a la lectura, por supuesto, muy apasionada por los libros que encontraba, tanto en la Casa de Francia como en mi casa de España. Yo desde pequeña, por casualidad, empiezo a leer muy pronto Maupassant, Stendhal, autores franceses que había en casa de mis abuelos, también Stéphane Zweig, que mi padre español tenía en su biblioteca, y me empiezo a hacer esta pregunta de que detrás de las fronteras hay gente distinta, con distintas experiencias. Entonces vuelvo a insistir que de niño y adolescente no dices que son experiencias históricas, pero ves que hay diferencias. Con los años, ¿qué pasó? Que me he ido convirtiendo, pero como una profesión de fe, en una convencida europeísta, y quería hacer un pequeño personal homenaje. Esto es una guía personal, no es un canon académico ni nada por el estilo, es una guía que tiene el sello del entusiasmo por las buenas obras y por lo personal, y porque nos tenemos que conocer entre los europeos. Esto es una profesión de fe. Mercedes Monmany, me imagino que uno de los mayores desafíos de una obra tan potente es como hacer incluso la selección de los escritores, con qué criterio fijar ese canon personal, y después hasta fijar un número, porque 300 podrían haber sido 100 o 200, y además marcar un itinerario geográfico incluso, ¿no? Europeo, por supuesto. Bueno, sobre todo son autores que aquí viene la apuesta de lo personal. Si hubiera sido un volumen académico, hubiera tenido una cronología, hubiera tenido una distribución. Por ejemplo, alguien te podía decir, si esto formara parte de un volumen ideado en un departamento de universidad, te dirían, oye, ¿por qué poner a una autora que hay aquí? A autores que quiero muchísimo, de un solo libro. A lo mejor escribieron ese libro y luego murieron. Eso es raro, que en una enciclopedia convencional son los grandes nombres, ¿no? Escritores a base de bibliografía considerable, 50 obras, tiene que estar por fuerza Calvino, tiene que estar por fuerza Thomas Mann. Entonces ahí empieza la apuesta personal. Yo no hablo en ese volumen de Thomas Mann, que de todas formas está infiltrado en cantidad de comentarios, pero me gusta mucho Klaus Mann. Me he leído toda la obra del hijo de Klaus Mann, me gusta mucho toda la actividad que desarrollaron con Erika Mann en la época de la Alemania de Weimar, en los cabarets de Berlín, una gente muy rebelde, con unas
propuestas entonces que ahora encontraríamos normales, ¿no? Apostar por la homosexualidad, por la identidad sexual, por rebelarse contra los padres, pero entonces realmente tenían, y luego el antinazismo de Klaus Mann, ¿no? Él participa en todas las revistas. Entonces me divertía también el juego este literario de apostar por gente que realmente a lo mejor no figurarían por fuerza en los cánones oficiales, al lado de otros que son más evidentes. De todas formas, Mercedes Monmany, el viaje por las letras europeas empieza por Chekhov y Proust, por ejemplo, a los que usted llama autores bisagra, que marcan el paso de siglo y el cambio de paradigma. ¿Cómo es ese cambio y qué consecuencias tiene? Las consecuencias evidentemente son estéticas, hay un cambio, el realismo ya no volverá a ser el realismo, con Proust, estas larguísimas, densísimas frases, que es todo, es pensamiento exterior pero interior, es la visión del narrador que prevalece sobre la realidad objetiva. Con Chekhov pasa lo mismo, él es bisagra porque ya no es el realismo decimonónico. Chekhov anticipa, yo lo he dicho en muchos artículos, que autoras o autores que no he incluido, como Alice Munro de Canadá, han bebido de Chekhov. Son cuentos minimalistas. Chekhov lo que más potencia casi es lo que no dice de cada uno de los personajes. Tienes que intuir en frases muy secas toda una gran sobrecarga de emociones, de silencios. Son autores muy modernos, tanto Proust como Chekhov, y muchísima de la literatura del siglo XX beberá de ellos, igual que beberá de Joyce o de Kafka. En su cartografía literaria invita a disfrutar, ya los ha mencionado, autores como Stendhal o Maupassant, que usted descubrió en su biblioteca familiar. Ese fue desde luego un punto de partida. Después vendrían Gogol, Canetti, Kundera, Sándor Mirái, Svero, Benville, Dorje Lessing. Si tuviera que elegir 5 de esos 300... Sí, claro, esto es una gran concentración. Quizás entonces tendría que hacer un equilibrio, digamos, de lenguas. Me parecería injusto, y también entra el gusto personal. Y el gusto, y además yo siempre le digo a la gente que no hay que discutirlo, porque o te fías de alguien o no te fías. Es una mezcla de conocimiento y de intuición estética. Bueno, pues yo elegiría en la literatura francesa Modiano. Lo leo desde que tenía 19 años y nunca me ha decepcionado. De los balcánicos, para mí hay un gran maestro, que es Ivo Andrić, que siento haber citado 2 premios Nobel hasta el momento, pero bueno, yo creo que sí que hay que leerlo. Es fantástico, hace unos panoramas históricos, vitales, que uno entiende bastante los Balcanes leyendo, por ejemplo, El puente sobre el Drina. Luego, de Italia, a mí me gusta muchísimo el triestino Italo Svevo. Me gusta a mí, pero bueno, el grandísimo especialista es precisamente Claudio Magris, que me ha hecho el prólogo. Es un gran especialista en Svevo. Luego, de los nórdicos, me gusta muchísimo, aunque era políticamente incorrecto, era alguien impresentable, tan impresentable como Céline. Me gusta mucho Knut Hamsun. Y creo que sí, que hay que leerlo por fuerza. También anticipa muchísimo, es un autor de una rotunda modernidad, que anticipa a Thomas Bernhard y a muchos de esos discursos furiosos que luego abundarán en el siglo XX. Y luego, pues de los autores que he incluido, yo creo que a mí también me ha gustado siempre los autores que ofrecen frescos históricos, igual que en el caso de Ivo Andrić, en Vasily Grossman, el ruso, Vida y Destino. Claudio Magris elogia en el prólogo su mirada, dice, de halcón, ¿no? Y cómo va usted desgranando lo mejor de las narrativas nórdicas, eslavas, gaélicas, sajonas, centroeuropeas, balcánicas. Ahí en Centro Europa y los Balcanes encontramos modernidad y tradición, Mercedes Monmany, identidades y razas, Oriente y Occidente, y además es algo que quizá conocemos menos aquí. Sí, uno de los, si lo lograra estaría contenta, de los objetivos de un volumen así, aparte de intentar transmitir esta idea de la Europa cultural, que no solo es a través de las noticias políticas, económicas, de las trifulcas de siempre, sino que hay algo que nos une, que es la cultura. Lo que
quisiera derrotar es los prejuicios norte-sur, este-oeste. Quiero decir, hemos estado muy acostumbrados a considerar como normales, como familiares, autores occidentales, ¿no? Ya que te has referido a Proust, a todos, a todo el canon, el gran canon occidental, o a Gide, o a grandes autores nuestros, o a Galdós. Y cuando se trataba ya de autores, grandes autores orientales, y sobre todo estos que quedaban entre Alemania y Rusia, porque a los rusos se les consideraba todos estos pequeños países que Kundera llamaba estos pequeños países entre Alemania y Rusia, que unidos por las condiciones climatológicas, Hungría, a veces no tan pequeños, Polonia es grande, pero se les empezaba a desconocer, hubo muchas épocas, muchas décadas que casi no se les traducía, y por fortuna en España hace unas décadas empezaron a surgir editoriales y se les empezó a tratar al mismo nivel de calidad y de merecimiento que los compañeros occidentales. Y quería romper también con ese volumen, esta maldición de oeste y este. Quería detenerme también en Irlanda, porque es un territorio pequeñísimo y con más premios Nobel por metro cuadrado de todo el planeta, ¿no? James Stern, habla usted, Europa sin techos ni habitaciones, y ojo, John Banville, al que queremos mucho aquí en el Ojo Crítico, es el premio Príncipe de Asturias, Secretos e imposturas de un gigante, John Banville, que se desdobla, ¿no?, en Benjamin Black, ¿no? Usted lo tiene ahí también como uno de sus preferidos. Sí, yo creo que es de los grandísimos, y esto no es ningún secreto decir que en algún momento espero que le den el premio Nobel porque se lo merece. Es de los grandísimos creadores. Se lo dieron a Coetzee, al sudafricano, y yo lo veo al mismo nivel de experimentación literaria, de grandeza de estilo, de profundidad en todas sus tramas, laberínticas pero apasionantes, y que tiene el lujo, como todos los grandes autores, de incluso desdoblarse, que se desdobló en Benjamin Black, y curiosamente sin perder un ápice de calidad, porque siempre hay, cuando la gente, en el caso de Simenon, que escribió 500 novelas, siempre te dicen, bueno, pero a ti ¿cuál te gusta? ¿El buen Simenon o el Simenon que es más mediano y tal? Siempre hay las diferenciaciones. En el caso de Banville, hombre, cada uno tiene sus obras preferidas. A mí me gusta muchísimo El mar. Pero Benjamin Black también he disfrutado mucho con esto patólogo suyo, queer, del Dublín de los años 50, lo expone fantásticamente. Mercedes Monmani, buscadora de los secretos de la lectura, europeísta convencida, cree que ha llegado el momento de que se cree una verdadera Europa cultural. Tenemos, Mercedes Monmani, que leernos más entre nosotros e ir corrigiendo las lagunas literarias a las que nos han abocado circunstancias políticas en momentos históricos concretos. Sí, España, por definición, siempre, como he empezado esta conversación, ha sido un poco isla. No participamos en ninguna de las dos guerras mundiales. Afortunadamente no tenemos campos de concentración, y esto que Franco era un supuesto aliado de Hitler y Mussolini, pero aquí no tenemos, no se persiguen a los judíos. Al revés, los judíos, yo esto lo he hablado con mi madre, ella tenía compañeros chicos y chicas judíos en la posguerra nuestra española, que era la Segunda Guerra Mundial, en el Liceo Francés de Barcelona. Quiero decir que se convivía en los años más duros europeos. Es la forma de dejar de ser isla nosotros, y también apasionarnos un poco más por los debates europeos. No se puede formar una Unión Europea, en eso está de acuerdo Claudio Magri, siempre lo dice, teniendo la impresión de que los otros forman otro continente. La identidad europea tienen que ser matrioscas, esto también lo ha dicho Magris. Tenemos que tener una personal, somos españoles, y en el caso de españoles, pues uno habrá nacido en Granada y otro en Barcelona, también hay esa identidad íntima, y luego por encima de ello somos europeos, pero todo integrado perfectamente en este sistema de muñecas rusas que se van una introduciendo a la otra con total naturalidad. Por las fronteras de Europa, un viaje por la narrativa de los siglos XX y XXI, 1500 páginas en este trabajo de Mercedes Monmani, que ha dejado fuera a España,
porque la literatura en español exige otro ensayo, no sé si también de 1500 páginas. No sé si de 1500, pero esto también, yo siempre he leído paralelamente a latinoamericanos y a españoles, y hace tiempo que vengo trabajando en otro volumen, espero que no sea tan largo, pero es una lengua de 500 millones y realmente no se puede frivolizar y meter resumida toda la cantidad de lecturas que yo he tenido. Siempre, insisto, al mismo nivel, latinoamericanos y españoles. Por las fronteras de Europa, un viaje por la narrativa de los siglos XX y XXI. Mercedes Momani, gracias por acompañarnos esta tarde en El Ojo Crítico. Muchas gracias.